RedScreen Expert también se puede utilizar con datos de rendimiento medidos de proyectos de transporte. Un ejemplo de esto se incluye en un portafolio integrado en RedScreen. Este portafolio se puede acceder desde la pestaña de Archivo en la página de Abrir. Haciendo clic en mi cartera, selecciono Enercan Ejemplo. Dentro del portafolio hay una entrada para el tipo de instalación de transporte, correspondiente a los vehículos de carretera de la flota del laboratorio Canmet Energy en Varennes, Quebec, en las instalaciones del Departamento de Recursos Naturales de Canadá. Al hacer doble clic en esta fila, se abre el archivo .retx correspondiente a ese análisis. Este archivo contiene un estudio de factibilidad muy similar al que analizamos en el video anterior, pero también incluye datos medidos sobre la distancia recorrida y el consumo de combustible de la flota. Aquí me centraré en el análisis de rendimiento de RedScreen utilizando estos datos medidos. La flota ha cambiado a lo largo del tiempo. Para cada vehículo de la flota hay una tabla separada. Estas tablas se agregaron haciendo clic en el botón Consumo en el menú superior, seguido de Transporte. Aquí encontrarás opciones para rastrear el consumo de combustible y la utilización del transporte. Al hacer clic en la opción Consumo de combustible, RedScreen te permite elegir qué tipo de transporte va a consumir combustible y qué combustible específico se está utilizando. También te permite elegir la unidad en la que quieres rastrear el consumo de ese combustible. Así es como RedScreen puede agregar el consumo total de combustible, los costos de combustible y las emisiones de GEI para las flotas completas. Estas tablas ya están creadas. Al hacer clic, por ejemplo, en Toyota Prius 1997, se muestra el consumo de combustible y el costo del Prius durante el periodo de 3 años, de 2005 a 2008. De manera similar para el Ford Taurus 1998. En el 2008, esos vehículos fueron reemplazados por un Chevrolet Malibu y un Honda Civic Hybrid. Estos a su vez fueron reemplazados en el 2011 y 2012 por un Ford Fusion y un Chevrolet Bolt. El Bolt es un vehículo híbrido recargable. Su consumo de gasolina ha sido incluido, y si estuvieran disponibles los datos de consumo eléctrico, también podrían añadirse como una tabla separada a través de las opciones de transporte debajo del botón de consumo. En la provincia de Quebec, donde se encuentra esta instalación, la electricidad proviene casi exclusivamente de fuentes hidroeléctricas, de bajas emisiones. Por lo tanto, las emisiones provienen casi en su totalidad del consumo de gasolina. En el 2022 se incorporaron a la flota una Kia Sorento y un Toyota Prius Prime, ambos vehículos híbridos recargables. A su vez, se retiró el Ford Fusion y se mantuvo el Chevrolet Bolt. Ahora, la tabla de utilización del transporte es donde se recopilan los datos de la distancia recorrida cada año por la flota, así como el tamaño de la flota en número de vehículos. El resumen de transporte, en la pestaña de datos, muestra los datos recopilados de la flota para cada año fiscal, desde el 2005 hasta el 2024. Cada fila de esta tabla incluye datos de un año fiscal completo relacionados con el consumo de gasolina, de todos los vehículos de la flota, las emisiones de dióxido de carbono resultantes y el costo del combustible. Estos datos se tabulan a partir de todas las tablas de consumo de vehículos y de la tabla de utilización del transporte numeradas en el panel de navegación izquierdo. Puedo ver cómo se crea el resumen haciendo clic en el botón Resumen, Resumen de transporte, vehículos de carretera, o
haciendo clic derecho en la tabla y seleccionando Editar resumen. Verás que los factores de conversión de combustible y los factores de emisión de GEI se incluyen automáticamente, permitiendo que RedScreen agregue y calcule el consumo total, los costos y las emisiones. Si has usado RedScreen para el seguimiento de facturas de servicios públicos, notarás que este es el mismo enfoque. Estos resúmenes proporcionan información al portafolio, al cual volveremos en un momento. Primero, vayamos a la pestaña de Analítica, donde podemos comenzar a analizar y graficar los datos recopilados. Aquí tenemos dos gráficos de barra anuales. Uno muestra las emisiones anuales totales de GEI agregadas, así como las emisiones de línea de base y las emisiones objetivo. Al hacer clic derecho en el gráfico y seleccionar Dar formato a la gráfica, se abre un cuadro de diálogo que nos permite personalizar este gráfico. Ahora que tenemos todos los datos de nuestra flota y los resúmenes de transporte, volvamos al portafolio. En el panel de control hay gráficos de rendimiento que utilizan estos datos para mostrar el consumo combinado de combustible y las emisiones de GEI, tanto del edificio como de la flota, a lo largo del tiempo, reflejando parte de la información que vimos en el archivo de RedScreen. Mientras que el combustible consumido por la flota mostrado en verde constituye una pequeña fracción del consumo total de combustible de las instalaciones, incluyendo electricidad, representa una fracción más significativa en las emisiones. Este tercer gráfico muestra solo las emisiones de la flota. Estas han disminuido significativamente con el tiempo, en comparación con el año de referencia 2005-2006, especialmente alrededor del 2022, cuando el último vehículo convencional fue reemplazado por un vehículo híbrido recargable. Las emisiones rondan 1 a 2 toneladas por año para los vehículos de la flota. El objetivo de reducción del 40% en las emisiones para 2025 se ha cumplido cómodamente en la mayoría de los años, pero aún queda por hacer para alcanzar el objetivo del 2050 de una reducción del 90% en las emisiones. Esto puede proporcionar algunas ideas sobre cómo RedScreen Expert se puede usar para rastrear el consumo de combustible y las emisiones de una flota de vehículos.